Buenas tardes. Disculpen un poco el retraso, ha sido, como siempre, por circunstancias ajenas a la empresa, pero estas cosas tienen que hacer las cosas en directo, ¿no? Eh, Hoy vamos a hablar, continuando con la serie de ciudades virreinales y que ya empezamos con México, vamos a hablar de Lima y después, en los programas sucesivos, en los diálogos sucesivos, hablaremos de otras dos grandes ciudades importantes, de Manila y de Sevilla. Contamos con la presencia de dos profesores de una universidad peruana, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y dos profesores españoles, Fermín del Pino, que está en el CSIC, y doña Eva Valero Juan, que pertenece a la Universidad de Alicante. De momento no se ha podido conectar el que figuraba en primer lugar, el profesor Carlos Gálvez, por lo cual cedemos la palabra a José de la Puente. Ustedes pueden informarse perfectamente en el enlace que figura en el cartel, pueden informarse del currículum y verán lo adaptado de ese currículum al tema, a uno de los temas que vamos a tratar aquí, que es el que va a desarrollar el profesor José de la Puente, que se titula Lima, Metrópoli Indiana. Adelante, José. Muchas gracias, Antonio. Muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la invitación para participar en este seminario. En efecto, el título que le he puesto a mi intervención, que es, creo yo, podría funcionar como una intervención introductoria, es el de Lima, Metrópoli Indiana. Y de alguna manera mi intención es plantear en general la importancia de la ciudad de Lima en el marco de lo que fueron las Indias Occidentales en la época virreinal, ¿no? Si vamos al diccionario de la lengua española, veremos que la primera acepción del término metrópoli es ciudad principal, cabeza de la provincia o estado. Y luego si miramos el famoso Diccionario Geográfico Histórico de las Indias Occidentales o América de Alcedo, de 1787, define a Lima, en la voz Lima, ¿no? Entre otros adjetivos, ¿no? Dice ciudad capital y metrópoli del reino y provincias del Perú. Y luego el gran historiador del virreinato peruano en el siglo XX, que es Guillermo Loman Villena, también se refiere a Lima en varios de sus textos como la metrópoli indiana, ¿no? Cito textualmente, dice Guillermo Loman, para pulsar la dimensión de Lima en su alcance político y justificar su auge como cabecera de virreinato, como sede arquidiocesana, como convento jurídico, como foco del saber, como atalaya de la ortodoxia, como centro económico y como capitanía general, en suma, como la metrópoli, corte y emporio de la América meridional, como la calificara exultante Córdoba y Salinas. Y continúa Loman diciendo, de resultas de su céntrica posición dentro del área austral, hacia Lima confluyeron las riquezas generadas por el comercio, la navegación y la minería. En razón de esa misma situación estratégica, se convirtió por modo inevitable en plataforma distribuidora del caudal de mercaderías importadas y a la inversa, en conducto por el cual el virreinato entero se vinculaba con el resto del mundo. Para condensar en pocas palabras su papel preponderante, no será fuera de lugar, sigue diciendo Loman, traer a colación un soltes de irreprochable encadenamiento que con barroco conceptismo emitiera en 1740 el polígrafo Pedro de Peralta Barnuevo. Y decía, a Inglaterra mantiene la opulencia, a la opulencia mantiene el comercio, al comercio mantiene el Perú, al Perú mantiene Lima, luego Lima mantiene Inglaterra. También en el contexto de la República de Indios, por ejemplo, estaba muy clara la preeminencia de Lima, como lo afirmó el cronista indígena Felipe Guamán Poma de Ayala en su primer Nueva Crónica de Buen Gobierno. Decía, Lima, audiencia real y corte, cabeza mayor de todo el reino de las Indias, a donde reside su majestad y su visorrey. Bien, ahora, la historia de Lima en realidad, y ahora que nos acercamos a dentro de, bueno, el año 35, dentro de 11 años, se cumplirán 500 años de la fundación de Lima. De la fundación española de Lima, hay que decir, porque ya había unas fundaciones previas, ¿no? Lima no fue fundada ex nihilo,
por Pizarro, ¿no? Ya que en todo el Valle de Lima había muy diversas construcciones prehispánicas que habían albergado importante población. Es más, incluso hoy, a pesar de toda la destrucción de yacimientos arqueológicos que ha supuesto este monstruoso crecimiento de la gran ciudad que soy Lima, de la inmensa ciudad que soy Lima, todavía hoy podemos ver en la propia ciudad, dentro de la propia ciudad, muchas huacas, muchos yacimientos arqueológicos que revelan pues esa densidad poblacional previa a la llegada de los españoles. Pero el tema de mi intervención tiene que ver con la preeminencia y la importancia de la Lima virreinal, ¿no? La preeminencia de Lima en el ámbito de la América del Sur es una de las razones por las cuales diversos estudiosos han establecido una serie de semejanzas con Sevilla, ¿no? Sevilla era el puerto y puerta de las Indias, y varios autores, no solamente en el tiempo virreinal, sino también posteriormente, ¿no? Pues han ponderado pues una serie de similitudes, ¿no? Por ejemplo, el célebre historiador peruano César Pacheco Vélez afirmó que ambas ciudades, Lima y Sevilla, experimentaron un proceso similar en el seno del Imperio Hispánico. Apogeo comercial en el siglo XVI, esplendor religioso, literario y artístico en el XVII, lenta decadencia portuaria y económica en el XVIII, cuando Sevilla cede a Cádiz y Lima a Buenos Aires su categoría de puertas de entrada y salida principales en las rutas ultramarinas, ¿no? Esa condición de puerta y puerto, pues como que va decayendo en ambos casos en el siglo XVIII. Por su parte, el gran polígrafo José de la Ribagüero Llosma fue rotundo al afirmar que, cito, el apogeo de la antigua Lima fue en el siglo XVII. Decía Ribagüero, el apogeo de la antigua Lima fue en el siglo XVII. Lima creció opulenta y magnífica, enriquecida por las minas y los obrajes de la sierra y por el retorno de las armadas de tierra firme, cuyos efectos se distribuían desde sola nuestra ciudad a casi toda Sudamérica. Aquí termina la cita de Ribagüero. Muchos han sido los autores, antiguos y recientes, que han reflexionado sobre el lugar preeminente de Lima, no solo en el contexto del Nuevo Mundo, sino en el de toda la monarquía hispánica. Cito aquí, por ejemplo, a Raúl Porras Barrenechea, uno de los más importantes historiadores peruanos del siglo XX, quien hablaba de, refiriéndose a Lima, su opulencia de ciudad colonial, blasonada por los reyes y ufana de la plata de sus templos y mansiones, con su predominio indiano de primera y única capital del virreinato austral, arquidiócesis eclesiástica, metrópoli universitaria y sede central del comercio y de la académica y soñolienta cultura criolla. Continúa Porras, la primera ciudad de Sudamérica y la segunda de España, si no lo era más todavía, dijo de ella el historiador chileno Vicuña Maquena, citado por Porras. Desde su fundación, como era habitual en el Nuevo Mundo, Lima fue diseñada físicamente en cuadrícula, y ya en la segunda mitad del siglo XVI se inauguró el pueblo de indios de Santiago del Cercado, donde debía vivir la población aborigen que trabajaba en la ciudad. Se trataba en efecto de un pueblo rodeado por una cerca, ¿no? Y diseñado también en cuadrícula, a pesar de que en nuestros días se entiende por cercado al centro histórico de Lima, ¿no? Cuando en realidad, estrictamente hablando, el cercado era el pueblo de indios que todavía existe, o sea que físicamente todavía existe, en un extremo de la muralla. En la historia de la ciudad hubo una serie de amenazas, comenzando por el asedio que sufrió de parte de las huestes de Manco Inca, tan solo un año después de ser fundada. Igualmente deben mencionarse las incursiones de piratas y corsarios contra el Callao, que eran vistas con gran temor en Lima por la amenaza que suponían para la ciudad. Sin embargo, la peor amenaza fue la de los movimientos sísmicos. Los dos grandes terremotos en la historia de Lima fueron los de 1687 y 1746, y en ambos casos la ciudad fue, pues, prácticamente destruida en su totalidad. Como consecuencia del segundo de estos cataclismos, se dispuso para la edificación en la ciudad el uso del adobe para la planta baja y la quincha para la planta alta, que es un material que es la combinación de pies derechos de madera, combinadas con caña y barro, de origen prehispánico. Al tratarse de un material muy ligero y más resistente a los movimientos telúricos, pues es el que empieza a usarse. Como dijo Loman en la cita anterior, tempranamente fue Lima convertida en sede episcopal, tan solo 6 años después de su fundación. Poco después sería ya la capital del recién creado virreinato, y en 1551 vería la creación de una institución académica que tendría los mismos privilegios que la Universidad de Salamanca, ¿no? Es decir, el estudio general
fundado en el convento de Santo Domingo, origen de lo que sería la Universidad de San. El ya citado Guillermo Loman subraya que durante los siglos XVI y XVII, Lima fue categoría suprema en el escalafón administrativo en Indias, y lo prueba al referir que hasta 9 virreyes de la Nueva España fueron luego promovidos al Perú. Es decir, hubo 9 casos de virreyes que en la época de los Austrias pues recibieron la promoción de pasar, luego de desempeñarse en la Nueva España, pasar al Perú. No hay casos, hasta donde yo recuerdo, a la inversa. Esa metrópoli que era Lima fue un ámbito en el que convivieron intensamente españoles peninsulares con criollos, mestizos, indígenas, población de origen africano. En este punto es importante destacar un hecho que no suele ponerse de relieve: la gran importancia numérica de la población afrodescendiente en Lima desde el propio siglo XVI. En un libro de reciente aparición, referido a matrimonios de esclavos en América Hispana, se advierte este hecho. Su autor, Giovanni González, llega a titular uno de sus capítulos Lima, Ciudad Negra, apoyado en estadísticas parroquiales y en testimonios de época. Cita, por ejemplo, el gobernador López García de Castro, quien en 1565 afirmó que hay en esta tierra tantos negros y mulatos y mestizos que si se concertasen no sería parte los españoles que acá están contra ellos, y lo peor es que cada hora van creciendo más. López García de Castro tenía una gran preocupación, por un lado, por las amenazas que podrían suponer los primeros criollos, los descendientes de los primeros conquistadores, pero también de esta otra población, ¿no? La documentación indica que el 45% de los feligreses de las parroquias de Lima por entonces eran africanos o afrodescendientes, entre esclavos, libres, mulatos, zambos y otras, entre comillas, misturas. Es claro que el trabajo jornal tan frecuente en Lima fue el que permitió a muchos esclavos la compra de su libertad. Y ahora quería referirme a un aspecto que me parece especialmente importante, que es el de Lima como ciudad levítica, ¿no? La dimensión religiosa de la ciudad de Lima, ¿no? Esta primacía de Lima se advierte también en el campo de la espiritualidad, como lo corrobora el propio Loman. Perdón que cite ya por cuarta vez a Loman, pero lo explica tan bien que creo que en una presentación tan breve es mejor ir a la fuente directa, ¿no? Y dice Loman: pocas ciudades, desde luego en el continente ninguna, pueden ostentar tan señalado florón de misticismo como Lima, que tuvo el singular privilegio de que en el tracto de media centuria asombraran con su santidad, ascetismo y virtudes taumatúrgicas Santo Toribio de Mogrovejo, que muere en 1606, el franciscano San Francisco Solano, que muere en 1610, la terciaria dominica Santa Rosa de Santa María, primera santa del Nuevo Mundo, que muere en 1617, el hermano lego dominico San Martín de Porres, que muere en 1639, y el también lego dominico San Juan Macías, que muere en 1645. En las primeras décadas del siglo XVII, Lima había experimentado un notorio aumento de la población, alcanzando en torno a los 40.000 habitantes. Por entonces, la ciudad más poblada del continente, como sabemos, era Potosí, ¿no? Que era mucho mayor. Potosí llegó a tener 100.000 habitantes. Por entonces la ciudad contaba ya con más de 40, Lima, ¿no? Contaba con más de 40 templos y capillas, y los religiosos representaban el 10% de la población. Por todo ello, Lima se ganó la fama de ciudad levítica y de tierra de santificación, y Buenaventura de Salinas y Córdoba pudo afirmar que, cito, la mayor nobleza que tiene esta ciudad son los santos que la ilustran. La rápida canonización de Santa Rosa estuvo motivada, entre otras cosas, por la intensidad de la devoción mariana en el siglo XVII. Al decir David Braden, en una época en que la Virgen María, David Braden, cuyo recientísimo fallecimiento todos hemos lamentado tanto, ¿no? Dice David Braden, en una época en que la Virgen María era considerada cada vez más en su advocación como Inmaculada Concepción, Rosa de Lima fue vista claramente como una María rediviva. Pero además añade Braden que el culto de Santa Rosa ciertamente ofrecía motivos de orgullo patriótico en referencia a la satisfacción que generó en los criollos el hecho de que una mujer nacida en Lima llegara a los altares. Otro breve tema que quiero también tocar aquí es el de las primeras historias de Lima en el contexto de los afanes criollos. Hubo también un gran desarrollo en las artes y en las letras, tal como lo ha señalado Pedro Gibovich. En la vida cultural de las primeras décadas del 17 destacó la composición de las primeras historias de Lima, escritas por el jesuita Bernabé Cobo y por el franciscano ya mencionado Salinas y Córdoba. La creciente importancia de la ciudad fue una de las razones para que empezaran a escribirse historias sobre Lima, al igual que el interés por refutar ciertas versiones difundidas por escritores europeos que atribuían a los nacidos en Indias
determinados vicios o características negativas. A la vez, por entonces Lima fue un lugar en el que se dio un desarrollo muy notable, como ya he dicho, de las artes y las letras, a lo cual contribuyó no solo la existencia de la universidad, sino también de 3 talleres de imprenta. Y cito aquí a Gibbons. Confluyeron en Lima multitud de juristas, poetas, dramaturgos, teólogos ávidos de promoción social e intelectual. Para mayor abundamiento, durante esos años hubo una auténtica fiebre en la producción historiográfica, principalmente relacionada con la historia de las órdenes religiosas. La sorprendente producción intelectual de esos años ha llevado a Lohmann a calificar el periodo de plenitud de esplendor. Precisamente la prosperidad limeña de inicios del 17 y su papel preponderante en toda la América del Sur llevó a esos escritores a querer relatar la historia de la ciudad para que no cayera en el olvido y a poner de relieve las riquezas de la ciudad y de su entorno mayores que las de España. La literatura de exaltación siguió apareciendo en tiempos posteriores. Así, ya iniciado el siglo XVIII, el polígrafo Pedro de Peralta y Barnuevo, que hemos citado antes, no dudó en referirse a Lima como una Roma peruana, la Salamanca de las Indias, la Atenas de América. Esa exaltación de Lima y de las virtudes de los nacidos allí está muy vinculada al afán de los criollos por poner de relieve sus aptitudes y derechos frente a los peninsulares. En efecto, a lo largo de toda esa centuria fue creciendo la demanda de muchos de ellos porque se les diera preferencia en la provisión de los empleos públicos en Indias. En el marco de la muy notable producción de textos que en el Perú del siglo XVII se suscitó en defensa de los criollos, muchos de ellos pusieron de relieve específicamente la capacidad de los nacidos en el Perú para desempeñar cargos públicos, tanto seculares como eclesiásticos, y criticaron el que en muchas ocasiones se otorgara esos puestos a peninsulares. Acabo ya en un par de minutos, creo que estoy, no sé cuánto tiempo me falta, Antonio. No escuché, pero bueno, estoy por terminar. Te quedan por lo menos 4 o 5 minutos porque hemos perfecto, empezado tarde. excelente, excelente. Quería solamente hablar de 2 puntos adicionales. Uno que me parece especialmente relevante es el de la importancia de Lima en el contexto de la historia del derecho indiano. Lima fue una plaza jurídica fundamental donde pues, se publicaron obras fundamentales en el marco de la historia del derecho indiano. Fueron muy numerosos los textos jurídicos que circularon en el Perú entre los siglos XVI y XVIII. Especial importancia tuvieron aquellos referidos al análisis de situaciones y problemas propios de la América hispana en general o del virreinato peruano en particular. El conjunto de esos libros y opúsculos se conoce, como todos sabemos, como literatura jurídica indiana. Muchas de esas obras se imprimieron en el Perú y específicamente en Lima, y muchas otras fueron impresas en España o incluso en otros lugares de Europa. La influencia de esa literatura jurídica fue crucial en un contexto histórico en el cual la ley escrita no era entendida, como ocurre en nuestros días, como la principal fuente del derecho. Esto ha dado lugar, por ejemplo, a este libro de hace unos 20 años de Miguel Luque Talabán, con un título muy ilustrativo, Un universo de opiniones, ¿no? Que refleja muy bien la gran importancia de esta literatura jurídica. Lohmann destaca la importancia de la segunda década del siglo XVII como el momento estelar de Lima en cuanto a sus aportes al derecho indiano, ya que por entonces coincidieron en la capital virreinal, entre otros juristas, Juan de Solórzano Pereira, Antonio de León Pinelo y Francisco de Alfaro. Este último había publicado su Tractatus de Officio Fiscalis en 1606 en Valladolid, y León Pinelo fue más adelante uno de los grandes estudiosos y recopiladores, como todos sabemos, de las leyes de Indias, junto con Solórzano, precisamente, además de autor de otros textos jurídicos. Fue también muy importante Juan de Heredia Bolaño, con su Curia Filípica, obra esta que fue impresa en Lima en 1603. Fue un muy célebre manual de derecho procesal. Y en 1617, también en Lima, apareció otra obra de Hevia, El laberinto de comercio terrestre y naval, que se convirtió en el más importante tratado de derecho mercantil de su tiempo. Esas 2 obras no faltaron en ninguna biblioteca del mundo hispánico, y buena prueba de su influencia y de su utilidad es que se reimprimieron en conjunto en 38 oportunidades. Y por último, ya para concluir, quisiera hablar de la proyección global del Lima, ¿no? No solo de su carácter de metrópoli indiana, sino de su proyección global. La proyección de Lima en los ámbitos económico, mercantil, cultural, entre otros jurídico, no alcanzó solamente otras regiones del continente americano o a la propia Europa a través de Sevilla, sino también el continente asiático.
Desde los años iniciales de la Fundación Española, los gobernadores y luego los virreyes vieron en el puerto de Callao un punto desde el cual se pudiera comerciar con Asia. Sin embargo, luego de que se encontrara la ruta de retorno del Asia a América por el Pacífico septentrional, muy a pesar de los intereses de los comerciantes limeños y de los virreyes del Perú, pues la ruta oficial establecida fue la del Galeón de Manila, que unió a Manila con Acapulco. Sin embargo, desde Lima se siguieron haciendo expediciones hacia Asia, la más sonada de las cuales fue la que desarrolló Álvaro de Mendaña, ¿no?, en la segunda mitad del siglo XVI, y bueno, posteriormente Fernández de Quirós a fines del mismo siglo, a pesar de que ya existía la ruta oficial del Galeón de Manila. Y diversos autores han estudiado la gran importancia del comercio, la mayor parte de los casos ilegal, entre Acapulco y Lima, y la gran cantidad de mercancías asiáticas que llegaban a Lima por esa vía. Bueno, este era un poco el panorama, como dije al inicio, que pienso que podría ser de alguna manera introductorio para entender la relevancia de Lima en la época virreinal. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José, por esa exposición en la que la metrópoli indiana que era Lima se ha convertido en un auténtico emporio civilizatorio. Me habría encantado que hubiera podido escuchar tu discurso, la virreinal, Montesquieu, Diderot y a lo mejor y tantos otros ilustrados para ver si seguían opinando lo mismo de la presencia de España en América después de esa exposición tuya, ¿no? Así que, pero en fin, ellos se lo han perdido. Eso significa que a muchos dioses en tantas cosas hay que rebajarlo de los pedestales. En fin, tenía varias preguntas por aquí, pero voy a intentar hacer una distinta de las que tenía así medio ideadas. Cuando hay una ciudad tan grande, cuando hay esa especie de ville lumière, ¿no?, que lo que realmente significa es la ciudad faro, la ciudad guía, no la ciudad de la luz. Cuando hay una ville lumière así, ¿realmente es todo luz o hay también muchas sombras sobre el entorno en el cual ella se sitúa y sobre el que proyecta su luz? Te lo digo porque, por ejemplo, Rousseau hablaba muy mal de las capitales porque empobrecían al resto de las ciudades. ¿Cuál es el caso de Lima? ¿Es una ciudad que empobrece a causa de tanto resplandor, de tanta riqueza, de tanta brillantez? ¿O es una ciudad que comparte generosamente sus riquezas, incluso involuntariamente, con otras? Bueno, es una pregunta, muy buena pregunta y muy complicada, ¿no? Ahora, en el caso del Perú es curioso porque en realidad, por ejemplo, hoy día se habla mucho del problema de Lima, de cómo Lima es el Perú, de que el Perú es un país sumamente centralizado. En realidad, por ejemplo, en el siglo XIX y también en la época virreinal, en realidad la mayor densidad poblacional no estaba en Lima, ni en la región de Lima, ni en la costa peruana, sino más bien en la sierra. Y las grandes riquezas venían de la sierra, bueno, y particularmente de Potosí, ¿no?, del Alto Perú. Lima, claro, era el centro de recepción y de tránsito y de paso de la plata que venía a través de Arica, desde Potosí, y que luego de España, etcétera, ¿no? Pero ya dije además que Potosí fue una ciudad mucho más grande que Lima. O sea, Lima no fue tan... Lima en realidad fue una ciudad, bueno, en términos actuales, evidentemente pequeña en su momento, ¿no? Pero digamos, el centro de la riqueza estaba en Potosí, los siglos XVI y la mayor parte del XVII, ¿no? Entonces, Lima es curioso, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, del Virreinato de la Nueva España, la capital virreinal se establece en el centro de lo que había sido el dominio político prehispánico, ¿no? Lo cual, digamos, en el Perú, si hubiera sido así en el Perú, la capital hubiera sido el Cusco, ¿no? Pero finalmente se decide poner la capital en Lima, entre otras cosas por la cercanía del puerto, etcétera, ¿no? Y yo diría que en el virreinato ese papel pues absolutamente decisivo y como apabullante que tiene Lima en el Perú de hoy, para nada era parecido, ¿no? En fin, no sé si te contestaba. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Damos paso ahora a Carlos Gálvez Peña. Bienvenido, Carlos. Ha habido problemas técnicos, parece, pero ya se han solucionado, así que adelante con esa comunicación tuya
titulada Lima, Laboratorio de Movilidad Social en el Imperio Español. Magnífico título. Adelante, Lima. Muchas gracias Antonio y saludos a los amigos. Nuevamente disculpas por la breve tardanza, hubo una momentánea interrupción de la red. Voy a acompañar mi presentación con una serie de diapositivas que espero poder compartir con ustedes y ya estoy compartiendo. Muy bien. Lima, voy a presentar esta pequeña introducción al tema de Lima, que es un tema muy vasto, como bien acabas de señalar, Antonio. Es una ciudad, digamos, muy grande, que ha tenido un rol histórico y creo todavía cumple una función de centro, de eje en el hemisferio sur, así que nos iríamos un poco a los extremos si tratamos de llenar todos los vacíos. Y más bien me quiero centrar, algunos de los temas, verán, coinciden con los que José ha presentado anteriormente, pero me voy a centrar en la capacidad que tenía Lima y que tiene Lima todavía de ser un verdadero laboratorio social, es decir, de procesar corrientes migratorias y de procesar hechos asociados a estas corrientes migratorias para favorecer interesantes fenómenos de movilidad social. Lo primero que quiero presentarles es este mapa para que un poco tengamos la idea, la dimensión, ¿no? de la distancia que hay entre el Virreinato del Perú y la península. Claro, España se proyecta sobre toda América, pero dentro de América el virreinato peruano quizá es el que le queda más lejos en el siglo XVI, ¿no? Cuando todavía no se ha realizado una verdadera penetración en otras zonas, como por ejemplo el Cono Sur, el Río de la Plata y Chile. Entonces, llegar a Lima ya era de por sí toda una hazaña. Llegar a Lima y transportar, digamos, población, transportar bienes y capitales, tanto de ida como de vuelta, era una hazaña prodigiosa. Tomaba muchísimos meses y la gente, de hecho, en el trayecto, los viajeros, a veces hasta redactaban testamentos en dos oportunidades. Por lo general lo hacían cuando llegaban sanos y salvos a Cuba y luego antes de partir de Sevilla, hacían lo propio, ¿no? Justamente por la distancia y por las contingencias de un viaje tan largo. Pero ese viaje tan largo se justificaba precisamente porque a partir de la década de 1550, como bien ha señalado José, el Perú se convierte en sinónimo de una enorme riqueza o de una capacidad de hacer riqueza que atrae a muchísima población. Población además muy diversa, porque si bien es cierto, las Indias, como sabemos, pertenecían a la Corona de Castilla, eran parte del patrimonio de la Corona de Castilla, ciertamente había migración de los otros reinos integrantes de la monarquía hispana. Y para citar una vez más a Guillermo Loman, en el siglo XVII uno podía caminar por la calle de Lima y encontrarse con un flamenco, un griego, un corso, un italiano, un alemán y ciertamente un gallego, un catalán, un castellano y un andaluz. Entonces, era una ciudad, digamos, que reunía a una enorme cantidad de gente venidas de todas partes del mundo, básicamente porque era el centro político y el centro principal económico donde se articulaban las actividades comerciales con la plata que fluía desde las minas del sur, no solamente Potosí, la más afamada, Porco, ciertamente otra importantísima, las minas de Castro Virreina, en fin, un conjunto de centros mineros que producían una significativa riqueza. Entonces, eso hace de Lima ya desde la década de 1550 un punto de encuentro, un hito en la geografía mundial importante para el encuentro de muchas culturas y muchas civilizaciones, pero al mismo tiempo
el fluir de este dinero que bajaba desde los Andes del sur permite que también, digamos, la gente empiece a cambiar un poco de posición social de una manera muy rápida, ¿no? Fermín del Pino, a quien tuve el gusto de ver en Madrid hace unos meses, con él conversábamos, ¿no?, sobre el caso de una familia de conversos que precisamente sale de la península y pasa a América, donde hace una enorme fortuna y donde ciertamente logra borrar ese pasado, digamos, cuestionable todavía en algunos contextos peninsulares. Muy bien, esta capacidad de Lima entonces de reunir a todas las sangres, como dice el título de la famosa novela de José María Arguedas, queda bien reflejada cuando pocos años antes y durante el proceso de la independencia, en la década de 1820, el pintor alemán Rugendas la retrata en una de las imágenes más icónicas, ¿no? La Plaza de Armas de Lima, como ustedes ven, alberga a todos los colores y a todas las clases sociales. Y esa ha sido una constante desde el siglo XVI. Es una ciudad donde hay una diversidad étnica enorme, difícilmente encontrable en alguna capital europea. Eso le va a dar una característica muy particular a Lima. Acá tenemos una vista del plano de Lima. Más o menos este plano corresponde a la Lima ya amurallada de finales del siglo XVII. Y ciertamente esas murallas van a quedar en pie hasta mediados del siglo XIX. Y como ahí podemos ver, la ciudad es una ciudad, no diría enorme, pero de mediano tamaño, como bien señalaba José de la Puente. Tiene una población de entre 20 y 30.000 habitantes a principios del siglo XVII y cuando termina el XVIII ya tiene 50.000 habitantes. Pero claro, eso es relativamente poco comparada con la Ciudad de México, ¿no?, que para la misma época, en el siglo XVIII, ya tiene 100.000 habitantes. Vemos el recinto amurallado, pero la ciudad en verdad se extendía incluso más allá de las murallas, ¿no? Donde vemos esta cartela, ¿no?, en el mapa, estaba ubicado el barrio de San Lázaro, que era otro asentamiento indígena, pero donde también empezaron a asentarse pobladores Disculpa, de origen Carlos, europeo. disculpa la interrupción, perdona. No estás pasando las diapositivas, seguimos viendo la portada. Perdón, ya. Lo siento. Y aquí lo que vemos, no sé si ya se puede ver en esta imagen, es la visión ¿no? No, seguimos viendo portada nada más. Ok, perdón, voy a volver a compartir algo. A ver. Pueden ver ahora el mapa de Lima. Ahora sí, perfecto. Ya. Ok, Perfecto. perdón, voy a regresar entonces muy brevemente, pero por algo... Entonces reempezamos por aquí, el mapa del que hablaba, el mapa, digamos, de la relación espacial entre la península y las Américas. Esta presentación de Rugendas, que corresponde a principios del siglo XIX, donde podemos advertir esta diversidad étnica de Lima en toda su variedad y riqueza. El primer mapa que presento, donde se puede ver la división espacial de los barrios dentro del recinto amurallado construido a fines del siglo XVII. Pero quiero hacer la salvedad que aquí estaba ubicado también el barrio de San Lázaro, donde está la cartela de este mapa, que era otro anexo importante de población que no estaba amurallado, pero que también correspondía a la ciudad de Lima. O sea que la ciudad de Lima, digamos, se ve un poco más acotada por el recinto amurallado, pero en verdad se extendía también fuera de él. Acá tenemos otra visión de ese recinto amurallado ya con el barrio de San Lázaro, para que ustedes vean la real dimensión. Repito las cifras, a principios del siglo XVII es más o menos una ciudad de unos entre 20 y 30.000 habitantes, pero a fines del XVIII ya tiene 50.000. Comparado con México, que tiene 100.000, Lima sería una ciudad de mediano tamaño para el espacio hispanoamericano. Me voy a este mapa, a este cuadro, perdón, que viene del trabajo de Giovanni González, que hace
un conteo, digamos, de cifras que aparecen en el Memorial de las Historias del Nuevo Mundo Perú, escrito por el franciscano Buenaventura de Salinas en 1630. Aquí vemos que en 1613, que corresponde más o menos a la fecha en que se hizo un primer censo de la ciudad, el total de la ciudad arroja una población de alrededor de 25.000 personas, siendo los dos grupos mayoritarios, el grupo de españoles y el grupo de negros, ¿no? Lo que señalaba José, Lima tiene una fuerte identidad africana porque justamente la riqueza minera ha empoderado muchísimo a la población de la ciudad, y esa riqueza y ese empoderamiento se ha traducido en un patrimonio que en este caso se manifiesta en el servicio doméstico, en la enorme cantidad de población de origen africano en calidad de esclava que está viviendo en la ciudad de Lima a principios del siglo XVII. Constituyen tanto españoles como africanos y pobladores de origen africano. Los mulatos están considerados también la mayoría de la población. Luego tenemos el segundo grupo mayoritario, sería el de indígenas que vienen de todas partes del Perú a residir precisamente en el pueblo de Santiago del Cercado, que es una doctrina jesuita, que está dentro del recinto amurallado, pero también en el barrio de San Lázaro, al que me referí, que está fuera del recinto amurallado, ¿no? Este sector, este grupo, el grupo religiosos, es significativo, pero en verdad es la fuente la que los distingue del grupo de españoles. Podríamos perfectamente sumar ambos grupos porque constituyen población española o tenida culturalmente por español. Y este cuadro, perdón, nos permite comparar con este otro que viene del estudio de Pilar Pérez Cantó, donde ya se ve la población de Lima a fines del siglo XVIII y se ve mucho más dividida y determinada la diversidad étnica de Lima, ¿no? Los españoles ciertamente han aumentado en términos proporcionales para pasar a ser largamente la primera mayoría de la población. Los mestizos han aumentado también en el conteo oficial. La población indígena se ha aumentado un poco, pero tampoco es tan significativa. La población de origen africano sigue siendo una minoría importante, no tanto la población tenida por negra como los cuarterones, quinterones, zambos y chinos, que son castas que vienen de origen africano, pero que son mezclas con o población indígena o con otras mezclas de origen africano. Y quiero hacer hincapié en esta división porque las preocupaciones a fines del siglo XVIII ciertamente son diferentes a las del siglo XVII. Hay un interés por determinar con mayor precisión cuál es la composición étnica de la ciudad, cuál es su importancia porcentual dentro del total de la población, pero también quería hacer referencia a algo que me parece muy importante. Están apareciendo grupos que eventualmente van a ser absorbidos, o sea que eventualmente va a haber mucha movilidad entre los grupos étnicos. Por ejemplo, estos grupos de cuarterones y quinterones, ¿no? Definidos tal cual, como ustedes saben, una quinta parte y una cuarta parte de sangre o filiación de origen africano, probablemente podrían en los próximos censos incorporarse al grupo español por este proceso, digamos, de blanqueamiento social que permitía, digamos, la promoción y la movilidad social. El grupo de españoles ha aumentado notablemente porque efectivamente para fines del siglo XVIII también ha aumentado la migración española desde la península, ¿no? Bastante más restringida en los siglos XVI y XVII y enormemente significativa a partir sobre todo de las reformas borbónicas, a partir de la segunda mitad, perdón, del siglo XVIII. Voy a terminar esta presentación centrándome en una institución que me parece clave para entender también el proceso de movilidad, ¿no? No solamente
Hay varios grupos étnicos que se reagrupan, se redefinen, que son muy fluidos en su identidad y en su posicionamiento social, pero quizá uno de los mayores y más dinámicos sea aquel que está vinculado a la iglesia virreinal. Porque la iglesia es una institución que no solamente educa, pero que también promueve socialmente, ¿no? Y dentro del universo limeño, la iglesia tuvo un impacto enorme. Acá vemos una lámina del monasterio, del convento, perdón, de San Francisco el Grande de 1675, cuando se hace la última reforma, y podemos ver que era un convento enorme, ¿no? Un convento de franciscanos menores que tenía al menos 9 claustros. De hecho, en la época en la que Rugendas pinta ese famoso cuadro de la Plaza de Armas de Lima, se calculaba que habían más o menos unos 1000 frailes viviendo dentro de este recinto. Ya eso nos da una magnitud de la importancia demográfica de estas instituciones religiosas. Pero hay otro aspecto importantísimo de estas instituciones religiosas y de la iglesia virreinal en general, y es el aspecto de la promoción social a través de la educación. En los siglos XVI y XVII ciertamente había mucha atención al ingreso de linajes tenidos por españoles, con interesantes a veces excepciones. Muchos conversos terminaban, digamos, promoviendo o haciendo que su origen fuera diluido precisamente por su promoción dentro de la iglesia colonial. Pero también muchos sectores emergentes lograban un importante sitial dentro de la iglesia. Hay dos casos que quiero resaltar para, digamos, ponerle nombre y apellido a este proceso, que son el de dos importantes frailes en el siglo XVII, ¿no? Y que corresponden además a dos tipos de promoción social, por así decirlo. El primero es Agustino, Fray Baltasar Campuzano y Sotomayor, que en la década de 1640 se hace bastante conocido, bueno, primero por publicar este libro memorial titulado Planeta Católico, un texto poco estudiado, no muy conocido, pero sobre todo porque pasando de Lima a Madrid, de Madrid a Roma como procurador de su orden, finalmente se queda en Roma, donde es elegido asistente ultramontano de la orden agustina, ¿no? Y reside sus últimos años en la corte papal, donde traba y estrecha amistad con importantísimos personajes, entre ellos la reina exiliada Cristina de Suecia. Campuzano pertenece a lo que llamaríamos en el Perú el sector de los beneméritos, ¿no? Aquellos que descienden o de los primeros conquistadores o de los primeros funcionarios o de los primeros inmigrantes españoles, que eran tenidos por ser merecedores de dones, de bienes, de dádivas por parte de la corona. Su padre, de hecho, había sido conquistador en Chile, donde varias de las hermanas casarán con personajes importantes. Entonces es una familia que está vinculada al proceso de promoción social digamos, de ese sector, el sector de la migración castellana más temprana, y que comprensiblemente para mediados del siglo XVII ocupa un lugar importante en el edificio social de Lima, ¿no? Es un linaje reconocido, es una familia distinguida, es una familia con posibilidades, y eso explica que Fray Baltasar Campuzano pues, se promueva dentro de su orden, sea electo como procurador para pasar a Roma, y finalmente en Roma, siendo parte de la nación española, sea electo asistente ultramontano de la orden toda, ¿no? Pero este caso nos permite entender cómo Lima, de ser una ciudad que se rige por criterios bastante jerárquicos propios del mundo de los siglos XVI y XVII, ya en el siglo XVII empieza a cambiar para dar lugar a una acelerada movilidad social de otros personajes. Y aquí me voy al segundo caso sobre el cual quiero decir algo hoy. Es el caso del dominico Fray Juan Meléndez.
Fray Juan Meléndez es hijo de un inmigrante español, pero a diferencia de el anterior, de Fray Baltasar Campuzano y Sotomayor, Fray Juan Meléndez no pertenece al sector benemérito. De hecho, el padre es un humilde talabartero que ha llegado a Lima y que ni siquiera sabe leer y escribir. Claro, la literacidad no es tampoco tan generalizada en los siglos XVI y XVII, pero eso ubica a Rodrigo Meléndez, como se llamaba el padre, en los sectores, digamos, socialmente menos relevantes de la ciudad de Lima. Es un inmigrante español, talabartero, que tiene éxito como talabartero, logra abrir 2 tiendas dedicado a su oficio y todos sus hijos van, y, sin dudarlo, a engrosar las filas de la iglesia, ¿no? Las hijas a monjas o un otro hijo se hace clérigo y 2 de ellos profesan en la orden dominica. Fray Juan Meléndez es el que, digamos, logra más promoción dentro de la orden dominica. No solamente para fines del siglo XVIII es el cronista oficial de la orden, sino que además viaja a Madrid y Roma como procurador de su orden para publicar en Roma esta obra, Los Tesoros Verdaderos de las Indias, que es la crónica dominica peruana entre 1681 y 1682. El humilde hijo de un talabartero analfabeto, digamos, que no se compara con el hijo de un conquistador ennoblecido y privilegiado por las dádivas de la corona de principios del siglo XVI, ha logrado, digamos, el mismo tránsito, y es la iglesia la que le permite este proceso importante de promoción social. Fray Juan Meléndez llama mucho además la atención en Roma, perdón, porque va con varios objetivos, entre ellos la canonización, la beatificación de Martín de Porres, que mencionó José en su exposición, también la de su otro compañero de sus otros compañeros de orden, Fray Juan Macías y el padre Bernedo, Juan Bernedo. No logra beatificar a ninguno de los 3, pero para lograrlo, digamos, mueve enormes cantidades de dinero en la corte papal. Incluso la publicación de Tesoros Verdaderos de las Indias ya es en sí un alarde, digamos, de promoción limeña, ¿no? En el sentido de promover no solamente a la orden, pero también promover esa capacidad que tenía Lima de generar figuras intelectuales cuya promoción y ascenso social se había dado en un plazo muy corto, precisamente por la capacidad que tenía Lima de crear estas plataformas importantísimas de promoción. Quiero terminar esta presentación, si me quedan 2 minutos, con una frase, ¿no? El cronista oficial de la corona, Gil Dávila, dijo a mediados del siglo XVII que Lima era la ciudad en la cual 2 importantes linajes vivían desde su fundación, y esos eran el linaje del oro y el linaje de la plata, y Gil Dávila sostenía a continuación: todos quieren emparentar con tan importantes familias. Y esas importantes familias eran las que crearon estas historias de éxito que hemos podido en estos 2 casos ver con cara, con rostro, pero también todas esas historias anónimas, ¿no? De artesanos de origen africano que dejan la esclavitud, pasan a convertirse en artesanos agremiados o oficiales agremiados, y ciertamente eso favorece también una enorme promoción social. Entonces quería básicamente hacer esta presentación que me parece completa o complementa la presentación que me antecedió, pero que pone énfasis en este particular fenómeno a todo lo anterior señalado, ¿no? Que es el fenómeno de la enorme capacidad que tiene Lima para generar una movilidad social acelerada, que en mi opinión la presenta de una manera mucho más moderna
que muchas otras urbes dentro del Imperio Español. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente exposición. La verdad es que ha sido un placer constatar cómo ese laboratorio social que has presentado de Lima y que en el que consistía Lima y que lo resume esa pintura de la plaza central, ¿no? Del Zócalo, de la plaza de Armas, ¿no? Del Zócalo limeño. Y además o sea, de su vínculo con el cosmopolitismo y de cómo entre los dos realmente favorecen la movilidad social. También el cosmopolitismo y el linaje del oro y de la plata se llevan bastante bien en general, yo creo que en todas partes, ¿no? Así que mi pregunta, una vez que he visto los cuadros que has presentado de la población del 17 y del 18, he visto que los linajes, entre comillas, dominantes eran españoles y negros, que en el primero, en el 17, había más mujeres españolas que hombres, mientras que entre los negros había más mujeres, había menos mujeres, no, era al revés. No, habían más mujeres de origen africano que hombres de origen africano. Exactamente, había más mujeres de origen africano. Mi pregunta es, ¿esta mayor abundancia de mujeres de origen africano favoreció el mestizaje? Y si favoreció el mestizaje favoreció la igualdad. Y tengo más preguntas, pero vamos ya tasadito de tiempo, así que con eso te lo... Muy bien. Mira, yo creo que la presencia femenina africana en Lima tiene que ver con el hecho de que el servicio doméstico es enorme. Los servicios domésticos en general de origen africano, de origen esclavo, son enormes. Si uno revisa testamentos, por ejemplo, del siglo XVII, cualquier muchacha lleva como parte de su dote 6, 7 esclavas, ¿no? Se entiende que por esas... Y además, en lo que yo diría una escalera de edades, las esclavas van de entre los 20 años hasta los 10, o sea que hay niñas o púberes que eventualmente van a entrar a tener funciones más específicas. Entonces yo creo que se busca mucho la adquisición de esclavas por su impacto en el servicio doméstico y en el manejo de las casas, ¿no? De las grandes casas de Lima. Pero lo que tú señalas es cierto, Antonio. La presencia femenina debe haber tenido un enorme impacto también en la reproducción de esa población. Porque ciertamente la identidad negra de Lima se puede, aunque ya no es visible hoy en día porque Lima está muy mestiza y ya no se ubican tan fácilmente los orígenes étnicos, es obvio que ese origen africano está es palpable, ¿no? Se ve por muchas cosas, se ve por el lenguaje, se ve por la culinaria, se ve por las devociones vinculadas a la población de origen africano. En fin, entonces, es obvio que esa preponderancia femenina en la población esclava debió haber tenido un impacto en la identidad de la ciudad. Muchísimas gracias, Carlos. Cedemos ahora la palabra a Fermín del Pino. Fermín, te veo desaparecido. ¿Andas por ahí o no? Perdón, no, yo me veo en pantalla. Sí, sí. En fin, no sabes la alegría que me ha dado de estar aquí. Y además tengo que agradecer a Fermín, lo agradezco a todos, como ya he dicho antes, pero Fermín ha sido realmente el alma mater de este coloquio sobre Lima, de modo que le estoy doblemente agradecida. Bienvenido, maestro, y adelante con esa exposición tuya que se titula La ciudad colonial de Lima como modelo de una sociedad civilizada, entre la erudición americana y la teoría política. Adelante. Gracias, Antonio. Saludos a Carlos, que estás tan lejos. Bienvenido. Me presento, digamos, dentro del conjunto como de la parte literaria, digamos, con Eva. Creo que podría titularse así, aunque mi formación es de politólogo y de antropólogo, pero me he ido cada vez más escorando a la edición de
crónicas y libros de viaje que me ha parecido una de las aportaciones más interesantes desde el lado hispano a la historia de la disciplina. En este momento he terminado, bueno, lo he terminado hará como 5 años, pero la edición crítica de Cobo se me ha pedido que además de Historia del Nuevo Mundo, le agregase la relación de la Fundación de Lima y las cartas. Entonces, esto nos ha entretenido. Y recientemente también pedí la colaboración de Andrés Chirinos para cubrir todo el área lingüística del quechua, el aymara, náhuatl, taíno que maneja el padre Cobo. Entonces, un poco continuando la línea de Acosta, a quien he dedicado tanto tiempo, le he dedicado a Cobo y veo que es una especie de epígono, de alguna manera, no solo por el título de su libro, por el contenido, por la orden a la que pertenece, por la continuidad que tiene con Acosta a través de Solórzano. Solórzano debió de conocer a Acosta en Salamanca como rector del Colegio Jesuita, porque en las fechas en que él es profesor de la universidad está Acosta dirigiendo el colegio y muere en 1600, justo en febrero. Entonces, me parece que la figura de Cobo me va a valer para reflexionar sobre Lima como ciudad y sobre creo que algo que no se suele sacar en el campo de las crónicas, que es la historia intelectual. Es decir, que es que no solo hay una descripción de un contenido que el historiador o el historiador puede aprovechar, o un, digamos, recurso literario que en fin, los países herederos lo reclaman como su propio patrimonio cultural dentro del campo de la literatura hispana o ibérica, sino que hay un campo de reflexión sobre la realidad social que no hemos aprovechado. O sea, a propósito de la sorpresa que Antonio manifestó, que sentiría Montesquieu al oír hablar de la Lima como emporio civilizado, lo que no se reconoce es que la Francia culta aprende de la España barroca. O sea, es que la razón de la antipatía francesa es porque tiene que reconocer que un país católico le ha antecedido de los reyes católicos. Y esto es tan verdad que el periodo más glorioso de la cultura francesa en Europa es en el periodo de un rey español, que es Luis XIV, que es hijo de española, madre de española y esposo de española, ¿no? Y además era llamado así el rey español. La obra de Jean-Frédéric Chauve lo muestra bien en la Francia española. Bien, entonces creo que sacar brillo al producto no solo literario o historiográfico, sino teórico de un escritor que habla sobre Lima me parece relevante y casi una obligación después de las dos participaciones que me han precedido, ¿no? Eh, revelando la importancia demográfica, la importancia económica, eh, eh, etcétera. Además, hay una importancia creación de autoimagen, ¿no? Bien. Entonces, aprovechando que concluí la edición de Cobo, he querido tratar una de sus obras, La Fundación de Lima, como objeto de reflexión y creo que viene muy al pelo. De hecho, me sentí estimulado por una conferencia que dio Carlos Gálvez en Madrid, hablando un poco de la nobleza y de la clase letrada limeña, que se compone no solo de nobles, como ha sido destacado ya por tantos, Pilar Latasa entre ellos, el propio Loman, por supuesto, sino de un entresijo social que a través de matrimonios logra acceso a puestos relevantes de la administración y que en realidad constituyen realmente la clase letrada, la clase que escribe, la clase que pone en relación el propio mundo con el universo del barroco europeo, pero también los debates de Góngora, por ejemplo, son muy seguidos en Lima, sino, digamos, una reflexión sobre cuál es la lógica de nuestra organización social, no solo religiosa, social. Bien, eh, dos pinceladas de Cobo, que él en realidad es un joven andaluz de un pueblo de Jaén, Lopera,
que se embarca en una misión de conquista, a la conquista del Dorado justamente, y llega incluso a batallar en contra creo que es Wagli en la zona del Orinoco. Al término de esta aventura, que termina absolutamente en fracaso, hay muchísimos españoles que quedaron presos de las tropas inglesas. eh, es encontrado en Panamá por un superior jesuita que venía para Lima y le invita a visitar Lima. Entonces él se traslada a final de siglo, debe ser el año 99, él nace en el 82, con 17 años se embarca, viene en el 96, entre 96 y 99 deambula por las Antillas y en el 99 arriba a Lima. Ingresa en el Colegio de San Martín, invitado por el padre jesuita que le contactó en Panamá. Eh, Al año siguiente pasa a estudiar como jesuita y termina siendo eh, hacia el 1612, siendo sacerdote jesuita, después de haber visitado Juli, de haber visitado Cuzco, etcétera. Entonces él contacta en aquel momento con Solórzano, que acaba de llegar en 1610, no voluntariamente, sino por comisión del conde de Lemos, que pasaba del presidente del Consejo de Indias a virrey en Nápoles, y le contratan para que organice el sistema jurídico, una legislación que todavía no está colectada, no está organizada, que se encargue de ello y ayude al virrey. Entonces él llega a Lima, aparentemente entre el 12 y el 27. El 27 le reclaman desde Madrid justamente del conde duque. Es decir, él conoció en Salamanca como profesor de Derecho al conde Lemos y al conde duque, a ambos. Eh, esta red que se teje alrededor tiene que ver también con la sociedad letrada que se organiza en Lima alrededor de dos virreyes fundamentales, dos virreyes poetas, el marqués de Montes Claros y el príncipe de Esquilache, que inauguran todo un sistema de legitimación del poder en base a la cultura, a la poesía, a las referencias del mundo clásico, y en el que él llega a ocupar un papel no solo como jurista, sino como hombre letrado, hombre versificador. De hecho, parece que a la recepción del príncipe de Esquilache, él y otro de los contertulios de la llamada Academia Antártica, Academia del Sur, la peruana y limeña, él asiste a la toma de posesión en un concurso de poesías. Bien, lo importante es, creo que no se ha hecho hasta ahora, conectar la obra de Cobo con la de Solórzano, porque Solórzano es a quien le dedica la Fundación de Lima y hace todo un razonamiento en la dedicatoria que es bastante interesante para ver cómo se tejió esta historia de Cobo y cómo se estaban tejiendo las sucesivas coreografías que se han mencionado, que elaboran él y un conjunto de personas a la que se suman, como muy conocido, Buenaventura de Salinas y Córdoba, un miembro de una familia ilustre de los Fernández de Córdoba. Em, Él, al dedicarle la Fundación de Lima a Solórzano, ya Solórzano está en Madrid, ya está en un cargo importante de fiscal del Consejo de Indias, también pertenecía al Consejo de Hacienda y luego al de, a- al de Castilla, creo, y confiado en que le pueden publicar la obra, le envía una parte de la obra, que era la Fundación de Lima, ocuparía, digamos, menos de una quinta o sexta parte de la historia del Nuevo Mundo. Os voy a leer el prólogo donde él le dedica. Bueno, he de decir antes que Cobo era un hombre que había tenido un proyecto personal como joven inquieto de conocer todo el virreinato, choca permanentemente con sus superiores que quieren que se limite a su función misional y religiosa. Él quiere conocer el mundo y después de estar unos 20 años recorriendo las provincias peruanas, pide trasladarse a México. No le dejan, pero al final aprovecha, creo que no se ha comprobado cómo hace él el viaje, porque
lo hace como Carlos Gálvez ha estudiado muy bien con la oposición de Vitelleschi, del Propósito General, que se incomoda de lo mucho que quiere siempre viajar. Yo creo que él aprovecha el viaje de un arzobispo italiano que pasa por Perú para pedir fondos para su misión en Goa. Él era arzobispo de Mira, en Turquía, y la compañía le pone un ayudante que es Cobo. Y yo creo que él viaja no solo por todo el Perú, sino luego por México también con este cardenal que muere justamente en Yucatán al regreso. Bien, este viaje a México es el que, digamos, es derivado de su interés en hacer una historia global al estilo de Acosta, donde los dos virreinatos importantes fueran incluidos y descritos minuciosamente, ¿no? Desde el cielo, el clima, la producción agrícola, las plantas, los animales, etcétera. Es el modelo de Acosta, pero yo creo que no se ha destacado que que le sobrepasa, o sea, que el intento de obra de Cobo le sobrepasa no solo en extensión, sino en ambición. O sea, él intenta realmente hacer algo no al servicio de la evangelización, como el padre Acosta, sino independiente, como justificación un poco del nuevo mundo. Intenta ver la ratio que tiene el nuevo mundo dentro de la historia de la civilización. Les leo la dedicatoria, parte de la dedicatoria a Solórzano, hecha desde México en 1639, cuando él ya ha perdido la confianza de que la Compañía de Jesús le publique su obra y recurre a un personaje a quien ha conocido desde su comienzo en Lima, en la intimidad de cenáculos, y desde el Consejo de Indias pretende que le apoye. La memoria que vuestra merced tiene, muy ilustre señor, del asunto que tomé al tiempo que con vuestra merced lo comuniqué, cuando los dos residíamos en la ciudad de Lima cerca de 30 años o sea, 1609, por la merced que siempre vuestra merced me hacía, me ha despertado agora a que le dé parte del suceso que mis trabajos han tenido. La ocasión presente me obliga a que renueve aquí la memoria de lo que tratamos a boca acerca de esta materia. El primer despertador, pues, que tuve, me salto unos párrafos intermedios, el primer despertador, pues, que tuve para emprender este negocio fue mi grande inclinación a leer las historias de las Indias, que, como vuestra merced bien sabe, desde mi mocedad he corrido sus principales provincias. Bueno, ya tenemos ubicado un poco el contexto en el cual se elabora la obra que hoy tenemos, de la que la Fundación de Lima es una partecita, pero a la que dedica una gran, una gran, em, una gran creatividad teórica. Bien, me salto una comparación que es muy pertinente con Buenaventura Salinas, porque también Buenaventura Salinas es otro de los que elabora una interpretación de la Lima gloriosa, de la Lima rica, de la Lima. Porque en el caso de Salinas, creo, Carlos me corregirá, creo que hay una pretensión de reclamación de un sector criollo de interés, con lo cual la historia es una apología, pero una apología para hacer valer las peticiones que se hacen a continuación, sea para la santificación de miembros de la orden franciscana, como Francisco de Solano, sea para el propio Medro. Ambos además terminan en México. Salinas muere y Cobo regresa muy tarde. Es decir, son personas que atraviesan los dos virreinatos y que tuvieron en España en una labor relevante y en Roma. Me lo salto porque me llevaría lejos, pero solo quiero enfatizar que me parece, y aquí viene el razonamiento, el uso del posible dato del poder del grupo converso en la sociedad limeña, que yo creo que la adscripción al grupo de Solórzano, al grupo de López Caravantes, al grupo de León Pinelo, de Cobo, le ubica en una posición marginal dentro del imperio. No por ello menos audaz y menos pretenciosa, pero con una, digamos, capacidad crítica que necesita explicar la racionalidad de la sociedad, incluso del territorio en el que se vive.
Bien, no puedo dedicar mucho tiempo a la Academia Antártica. Yo creo que no se ha trabajado suficientemente la pertenencia de historiadores y prosistas en este grupo. Se habla fundamentalmente de poetas, pero yo creo que el mérito literario de Solórzano él sale también mencionado por Lope de Vega en el Laurel de Apolo. Yo creo que Solórzano y Cobo no han sido tenidos en cuenta como prosistas, ¿no? Eh, Voy a leeros un párrafo de Cobo que revela su pretensión literaria. Em, Vamos a ver. Fíjense cómo en la dedicatoria a Solórzano argumenta él, eh, cubre digamos, de una verosimilitud literaria la pretensión de publicar el libro. Y habiendo tomado esta resolución de sacar a luz de por sí este libro de Lima, se me ofreció luego que para que tuviese el logro que yo deseaba, lo debía ofrecer a vuesa merced como primicias de mis trabajos por muchos títulos, y enumera varias razones. Además de esto, no poco me alienta la confianza que en el favor de vuesa merced tengo puesta, de que agradándole este humilde don, poniendo los ojos más en la voluntad con que se ofrece que en su pequeñez, vean las frases, lo enrevesadas que son y sin embargo lo limpias que quedan. Me ha de abrir camino por la mucha reputación y autoridad que en ese Supremo Senado, es decir, el Consejo de Indias, tiene, para que se venga a lograr toda mi historia. Y enfatizo la frase siguiente, la cual, por falta de quien le dé la mano, queda en las de su autor como un navío apresado para dar velas y detenido en el puerto, esperando el soplo de favorable viento que lo impela y saque al ancho mar por donde ha de hacer su navegación. Es evidente la pertenencia a un grupo de poetas en la redacción. A mí me recuerda muchísimo la dedicatoria de Cervantes en los trabajos de Persiles, por la metáfora con que se compara el escribir un libro con hacer una acción, sea un navío, sea caminar en un caballo. Dice así Cervantes: puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Es decir, vean cómo son capaces con esa metáfora de hacer ver el valor de la obra que se está encomiando, ¿no? Yo creo que esto avala perfectamente la ascripción de Cobo y de los prosistas al grupo de la Academia Antártica, pero yo creo que habría que volver a revisar las tertulias y los escritos de ellos. Yo solamente he querido ofrecer alguna prueba. Bueno, ni que decir, tiene eh, que hay una conexión entre la Academia Antártica y la Academia Española. Es decir, hay la referencia no solo de Cervantes, también de Lope, y hay, en fin, la famosísima eh, obra de Lope, Filomena, con otras diversas rimas, prosas y versos de Lope de Vega Carpio, incluyendo una respuesta propia, es decir, la epístola 7 de Velarde Amarilis. Amarilis es el nombre que le dio Lope a un amor suyo, de una mujer casada con la que finalmente como sacerdote no se pudo tampoco casar. Eh, Está tomado de Virgilio, claro, el nombre. Pues es el nombre que la autora peruana, poeta, adopta para dirigirse a Lope y logra que Lope lo incluya, esa poesía, en su propia obra y le contesta. Y está considerado una de las cumbres de la literatura en castellano. Eh, Bien, eh, el conjunto de la obra de Cobo excede con mucho la sola Fundación de Lima. Lo que pasa es que la Fundación de Lima contiene gran parte de la gran empresa que en la historia del mundo pretende Cobo. Y hay desde, en fin, un estudio del clima, de la tierra. Y quiero subrayar una cosa que se ha destacado poco, y es
la conexión que establece, original, que establece Cobo entre las plantas y el territorio. Es decir, llega a decir que las plantas no se pueden definir independientemente del territorio, hasta el punto de que para definir un territorio, una región, lo primero que hace es describir qué tipo de plantas tiene. Esto es ni más ni menos que la propuesta humboldtiana de la geografía de las plantas. Obra que, por cierto, fue elaborada en Lima porque es entregada a Mutis al regreso de Lima en Guayaquil, en 1803. Y yo creo que no se ha considerado la relevancia en este término de... Aunque hay estudios en España de historiadores de la geografía que relevan esta precedencia de Cobo respecto a Humboldt en cuanto al planteamiento de la biogeografía. Bien. Quería mostrar esta ambición en el planteamiento de la explicación de lo que es Lima, cuando argumenta otra vez en el prólogo, en la dedicatoria a Solórzano, cuando da los motivos. Dice: el tercer motivo que tuve fue el mucho conocimiento que he alcanzado de cosas de Indias con la experiencia de más de 40 años que he residido en ellas y visto las más principales provincias de ambos hemisferios, Ártico y Antártico, observando y notando toda suerte de temples y climas que se hallan en este nuevo mundo. Vean cómo define un mundo por los climas a que pertenece. A que se allegó el deseo que siempre he tenido de que los grandes sucesos y circunstancias notables que han intervenido en la fundación de esta gran República Española, que en este nuevo mundo han fundado los de nuestra nación, vean cómo no representa al grupo criollo, sino al hispano, no vengan con el tiempo a ponerse en olvido, como ha sucedido con sentimiento notable de los hombres de letras y erudición en las más de nuestras antigüedades de España. ¿Le recuerdan algo a Masón de Montpellier, no? A cuya causa me alargo más que en otras cosas en particularizar los principios de los reinos y ciudades, descendiendo a contar circunstancias tales que, a no ser accidentes de cosas tan grandes, parecerían menudencias. Bien, quería terminar subrayando la relevancia que le concede Cobo en su Fundación de Lima al argumento puramente profano de la lógica de la ciudad. Es verdad que de los 3 libros de la Fundación de Lima, la mayor parte, sobre todo el libro segundo y tercero, están dedicados a las instituciones religiosas, a los colegios, hospitales, órdenes religiosas, etc. Pero el primero es fundamentalmente una introducción, eh, profana, una introducción laica. Vean, bueno, la minuciosidad de Cobo en cuanto a los precios, en cuanto a los detalles, los costes, tanto en sus cartas de México como en la descripción de la fundación, como en la historia del mundo, es de una precisión y de una curiosidad enorme. Véanse, por ejemplo, cuando describe la clase social en Lima en función de la renta. Porque hombres tiene Lima de a 300 y 400.000 ducados de hacienda. Y de ahí para arriba, y no se llama rico a boca llena el que no pasa de 100.000. A los que tienen de 50.000 ducados para abajo, contamos entre los de moderado caudal. Y son muchísimos los que entran en esta clase de a 20, a 30 y a 40.000. Y están en opinión de pobres las personas de calidad y obligaciones que no llega su hacienda a 20.000 pesos. Recuerden que el gran patrimonio del Inca Garcilaso eran 4.000 ducados, un poco, digamos, la cuarta parte de lo que se considera pobre en Lima en esta época. Bien, querría enfatizar el lado terrestre, el lado laico, con que se considera la lógica de la ciudad de Lima, no solo en su referencia religiosa, sino en su referencia propiamente civilizada, eh, cuando describe la vida en Lima una vez que pasó la conquista. Luego que cesó el ruido de las armas, abonanzó el tiempo y comenzaron los españoles a gozar de paz y quietud mediante la prudencia y buen gobierno del virrey
marqués de Gañete, el primero a quien debidamente da este reino el honorífico título de padre de la patria. Y termino con, bueno, señalar que el capítulo 11 del libro primero de la Fundación del IVA se titula Del río, puente y alameda. ¿Recuerdan el eco de estas frases que Porra Barrenechea lo usó para dedicarle a esta definición de Lima como el alma de la ciudad, y que Chabuca Grande la trasladó a La Flor de la Canela, la canción? Pero termino con una frase en la cual él quiere argumentar ya no solo quiénes son los de mayor renta o, cuáles son los edificios típicos, sino cómo hasta la clase esclava, la clase de servicio, tiene una lógica en la vida de la ciudad. Y por eso no es menos importante. Creo que el prólogo del doctor Gálvez sobre la presencia de negros y mulatos puede legitimar esta referencia. Cito y termino. Entre los varios estados de hombres que componen esta república es uno, aunque el más humilde, de los más útiles, el de la gente de servicio, diputada para labrar los campos y para los otros menesteres caseros, la cual no es menos necesaria para la consistencia y ser de una bien proveída república que los pies y manos al cuerpo humano. Metáforas políticas. A esta clase pertenecen los indios y negros esclavos sobre cuyos hombros carga todo este peso. Al principio de esta ciudad era mucho mayor el número de indios que servían estos oficios, los cuales repartía el gobierno a los vecinos por cédula y padrón, conforme a la necesidad de cada uno. Así por haber en aquellos tiempos poco número de negros, como por ser mucho mayor que ahora el que había de indios, los cuales, al paso que se van disminuyendo, va el gobierno acortando los repartimientos y mitas, que así se llaman estas distribuciones, y los vecinos comprando negros que sustituyan por los indios de la gente de servicio. Veo. Es decir, concluyendo, yo creo que la ciudad de Lima no solo tuvo unos recursos a su disposición de minas, mm, de enriquecimiento personal, de establecimiento, digamos, de herencias, de familias nuevas, de mayorazgos, sino que fue la oportunidad de una reflexión sobre cuál es la lógica interna, no solo religiosa, lógica civilizacional, basado en Aristóteles, en los autores, del propio bienestar, es decir, a qué se debe la ratio por la cual esta república puede funcionar bien, y cómo desde los elementos de la cúspide hasta los elementos más bajos son necesarios en la felicidad pública. Les pido perdón por la extensión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fermín. No sé si es bueno o malo tener tanto entusiasmo, pero yo te aconsejo que lo mantengas. En fin, para mí ha sido un placer escucharte. Supongo que no he sido el único, y observar yo qué sé, hechos como los que cuentan, ¿no? Y ese deseo de Cobo de encontrar cuál es el papel de la América hispana dentro de la cultura universal. Por cierto, en Araucari le vamos a dedicar un monográfico a esa problemática, pero más actualizada, en el número de octubre. Así que para mí eso es interesantísimo, porque a mi juicio eso da fe de hasta qué punto se valora la cultura, hasta qué punto la cultura es el alma mater de la civilización, y hasta qué punto también valoraban tanto no solamente la cultura, sino la suya, que se consideraban herederos de lo mejor de la cultura universal, de la cultura clásica, a la que precisamente con la cual buscan entroncarse, ¿no? Así que me parece que todo eso es una cosa dignísima. Como ya vamos más tasaditos con el tiempo, te ahorro las preguntas, pero que sepas que tenía por lo menos 3 o 4 para preguntarte. Además te veo un poco cansado. Y ya pasamos con Eva. Bienvenida, Eva, un placer enorme tenerte aquí. No sabes las ganas que tengo de robarle
tiempo al tiempo para poder deleitarme con la lectura de tu texto sobre Ricardo Palma y ese tipo con el que tanto he creído aprender sobre la Lima precisamente virreinal, ¿no? Ahora que Fermín hablaba de la Alameda, recuerdo que me lo regaló un amigo peruano y que me fui a la Alameda a leer algunos capítulos sobre la sociedad limeña del 16, la del 17 y la del 18. Así que es entrañable para mí ese libro por tantas cosas, ¿no? Y otra, naturalmente, por la prosa exquisita. Pero poder hacer pronto uso de tu texto. En fin. Bueno, como he dicho antes, Eva Valero es profesora de la catedrática en la Universidad de Alicante y nos va a hablar de lo siguiente. Es una frase de la época. No hay otra en las Indias que igualarse le pueda. Y el título prosigue: Lima en las relaciones de las fiestas virreinales. Adelante, Eva. El micrófono. Sí, sí. Es que lo he apagado para que no se oyeran ruidos. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, bueno, decía que muchísimas gracias, Antonio, por esta magnífica invitación que me has hecho a participar en estos diálogos sobre España en América. Para mí es un lujo participar en esta mesa pantalla con tan excelentes y magníficos investigadores a los que admiro mucho y que he leído. Y bueno, solo tengo palabras de agradecimiento porque he aprendido además mucho y además porque algunos de los temas que voy a plantear se entroncan con cuestiones que han surgido a lo largo de la tarde. Hoy no voy a hablar sobre Ricardo Palma, del que conseguí las maravillosas tradiciones peruanas en la edición de Barcelona de Montaner y Simón en una librería de viejo en Chile y las tengo ahí como oro en paño. Voy a hablar de Relaciones de Fiestas en Lima, que es mi último trabajo que he publicado en este libro que he titulado La ciudad tapada, las relaciones de fiestas en Lima virreinal, la ciudad tapada de arquitecturas efímeras, de emblemas, de todo tipo de poemas, de imágenes, de esculturas, etcétera, etcétera. Y sobre ese tema es sobre el que voy a hablar y que se inserta plenamente en esa literatura de exaltación, si bien no es literatura propiamente dicha o canónica, de la que nos ha hablado José de la Puente de manera tan clarividente. Entonces, bueno, voy a entrar en las fiestas de Lima en los siglos coloniales y para ello hay que recordar, en primer lugar, que los fastos tuvieron una relevancia muy significativa para comprender los modos con los que se edificó el mundo virreinal, el mundo colonial. Como es bien sabido, pues la construcción literaria de una Lima mítica, engrandecida, exaltada, como hemos escuchado a lo largo de la tarde, se fue desarrollando a lo largo de los siglos de la colonia, sobre todo en el 17 y el 18, en una serie de obras literarias canónicas, entre ellas está pues la Lima Funda de Peralta y Barnuevo, destaca sin duda como una de las principales, pero no solamente se desarrolló esa literatura de exaltación en la literatura canónica, sino también en la tipología textual que recoge el fasto, es decir, las denominadas relaciones de fiestas, en las que la glorificación de la capital fue un objetivo absolutamente prioritario. Así pues, desde los orígenes de los relatos de fiestas sucedidas en Lima, se observa que la construcción de la ciudad, la construcción textual, la encumbra, y esto entronca en la ponencia de José de la Puente, como sede americana del imperio, que es un leitmotiv que se desarrollará a través de toda una serie de mecanismos potenciadores de su capital simbólico. Estos mecanismos son muy variados, por supuesto la típica, tópica equiparación constante de Lima con ciudades del Viejo Mundo y de la Antigüedad, pero ante todo quiero destacar cómo se vincula esa mitificación con la gestación y desarrollo del discurso criollista. Es decir, cómo el discurso criollista realiza esta mitificación en relación con las riquezas del Perú,
que no solamente son las minas y la naturaleza, sino también de forma muy especial en estos textos los ingenios del Perú, o sea, lo que sería la ciudad letrada, retomando el término de Ángel Rama, y con la integración en la fiesta de la sociedad indígena, sobre la que voy a hablar ahora después. En este sentido, hay que recordar que en el Virreinato del Perú, las relaciones de fiestas cortesanas, religiosas, recibimiento de virreyes, nacimiento de príncipes, entronización de nuevos reyes, sobre todo en el siglo XVIII, beatificaciones, canonizaciones, etcétera, etcétera, reflejan una peculiaridad, y es la de la exaltación del poder español en Lima para la construcción de un criollismo fundamentado en esa idea del Perú como el mejor territorio del imperio, como el centro, ¿no? Por ende, como esa metrópolis de la que nos ha hablado también José de la Puente, y por ende de Lima como la ciudad más perfecta, y no solamente más perfecta, más rica, más opulenta, sino la más perfecta de la cristiandad. Y ahí hay momentos en los que se la compara, por ejemplo, con la Jerusalén celestial, ¿no? En este proceso, la fiesta, por tanto, se convierte en el espacio legitimador de esa capitalidad simbólica, de esa superioridad en el marco global del resto de ciudades del imperio, y la vemos aparecer en los textos. También hemos escuchado a José de la Puente referirse a algunos, añado yo a otros: Ofir poderoso, con lo cual esa prolongación de una ciudad que contiene las riquezas que provienen de la clasicidad y del mundo antiguo, peruana Roma, Heliópolis de América, Atenas de América, Salamanca de las Indias, Emporio de la América Meridional. Bien, entre otros muchos nombres con los que aparecen las relaciones de fiestas. De entre todos los textos que forman un amplio corpus, voy a dar una pincelada solo sobre uno que nos lleva a los orígenes de esa construcción. Y luego ya daré algunas claves globales sobre el resto del corpus que he trabajado. El texto se titula Del recibimiento que esta insigne ciudad de los reyes hizo al virrey don García Hurtado de Mendoza, que describe pues la entrada en Lima del virrey García Hurtado de Mendoza, hijo del virrey Marqués de Cañete, en 6 de enero de 1590. Bien, este texto comienza con una exaltación inicial de las grandezas de la ciudad, de cuyas líneas he tomado el título para mi ponencia de hoy. Dice así: Amaneció sábado y día de los reyes. La ciudad de ellos, tan vistosa y bien aderezada, que parecía no haber más que desear, porque en sus riquezas, galas, curiosidad, templos, religión y edificios, no hay otra en las Indias que igualarse le pueda en tantas cosas juntas. El relator de este texto es anónimo y se centra en la primera parte del texto en la descripción del arco para la entrada del virrey, cuya configuración, la traza y orden del arco, corre a cargo de un miembro de esa ciudad letrada a la que me he referido, que es el agustino Fray Mateo de León. Dice el texto: persona de muy dichoso intelecto y generalísimo en toda suerte de antigüedad y curiosidad y de admirable traza de ingenio, ¿no? Esa exaltación de los ingenios de la ciudad. El texto ubica el arco al principio de la ciudad y de la calle por donde el virrey va a realizar su entrada, y se describe pormenorizadamente toda su disposición, toda la ornamentación, todas esas letras, esculturas, pinturas a las que antes me refería. Se incluyen en el texto, por ejemplo, las octavas de alabanza a la Iglesia y a Felipe II, o las armas de la ciudad que adornan el arco, y se describe una estrella en lo alto del arco y las 3 coronas de los Reyes Magos, que la visualizan como la ciudad de los reyes, en alusión pues al origen de su fundación en enero de 1535, y que la configuran de algún modo pues como esa ciudad estrella, faro, a la que antes también nos referíamos, a seguir, ¿no?,
como punto de referencia del Nuevo Mundo. Tal imaginario de los símbolos de la ciudad cobra un interés mayor cuando vemos aparecer la imagen en la pared del arco de un viejo venerable que simboliza el Incario, que recibe al virrey en su entrada. Por tanto, tenemos ya esa primera propaganda política de mensaje de integración pacífica. Y en esa línea de propaganda ideológica muy fuerte de estos textos, especial interés creo que concentra este fragmento que voy a leer para esta construcción de Lima en el espacio textual festivo. Dice: el arco se cerraba con 2 puertas. En la una de ellas estaba pintado un capitán general, armado con una lanza en la mano izquierda, porque con la derecha estaba levantando a una mujer que tenía postrada a sus pies, la cual representaba, nos dice el autor, la ciudad de Lima, vestida de una vestidura real correspondiente a su nombre de reyes, sembrada de coronas y estrellas, que, como digo, son sus armas. Claro, el párrafo es muy revelador de cómo va naciendo ya Lima en estos textos festivos, como ciudad caracterizada por su realeza, en su figuración femenina y, en este caso, postrada a los pies de ese capitán que representa a España, que la ha de levantar de sus ruinas para rescatarla y engrandecerla. Claro, ¿qué ruinas? Pues las del terremoto que ha aparecido también en la ponencia en finales del 16 de José de la Puente. Entonces, a continuación leemos: a los pies tenían muchos despojos de edificios arruinados y el mote decía, y ahora nos pone el mote en latín, y a continuación el relator nos lo traduce. Dice, ¿qué quiere decir? Pidiendo la ciudad, esa mujer que está a los pies, la levantase de su caída. Y entonces dice, con tu venida, como si le hablara a ese capitán general, levantas esta ciudad de su polvo y caída, y junto con esto refrescas las cenizas y memorias gloriosas de tu padre muerto, que es el marqués de Cañete. A renglón seguido sabremos que el capitán que está levantando a Lima representa, como no, al virrey, configurado de este modo como el salvador, ¿no?, de la ciudad, que había quedado arruinada tras ese gran terremoto al que siguió además un maremoto en 1586. Bien, esta mitificación del virrey se completará con su representación en el arco como Eneas, que es algo también muy típico de las relaciones de fiestas, esta equiparación con grandes héroes de la mitología y de la antigüedad. Dice el texto, caminando por medio de la mar con una espada desnuda por báculo, es una pintura en el arco, y con un mote que decía, ni la muchedumbre de las aguas que había de por medio, ni la distancia del lugar, o sea, el Atlántico, fueron bastantes para causar en mí algún olvido de este reino, al cual he llegado por el valor de mi brazo y virtud. El texto reiterará después esta imagen del virrey que con su llegada ha traído, dice, el sol claro y el regocijo de la ciudad, que según el texto vería, la ciudad que según el texto vería en García Hurtado de Mendoza esa esperanza de su renacer. Interesa también subrayar el momento en el que el relator se refiere a la evolución física de la ciudad, puesto que a pesar de ese poder destructor de la naturaleza, del terremoto, del maremoto, a finales del 16 ya tenía su estatura urbana de capital virreinal engrandecida por el relator. Dice, admirábase don García de ver la grandeza de esta ciudad, que en otro tiempo eran rancherías y ahora está tan ilustre y opulenta. Mateo de León se refiere así a los orígenes de la ciudad, mediados del 16, y esta rápida transformación en gran capital a pesar de la ruina del terremoto. Mostrado el ejemplo, ahora resumo brevemente las conclusiones del estudio que he realizado de ese amplio corpus de relaciones de fiestas. He intentado recorrer desde segunda mitad del 16 hasta una relación que me ha llevado a las puertas de la independencia. Y bueno, ahí voy analizando las claves para esa mitificación, esa exaltación textual de la ciudad, tales como
La exaltación de los sentidos, de los ánimos en el escenario urbano, convertido absolutamente en estos textos en personaje protagónico, como ciudad-teatro, ciudad que se transforma y que va a lanzar la gran relación o vínculo entre escenificación y poder, con la gran consigna de divertir para dominar, ¿no? Y solidificar la estructura social de la colonia. Segundo lugar, las fórmulas para la transmisión de las consignas ideológicas y políticas, como la que acabamos de ver, el encumbramiento de las élites gobernantes o de sus santos como productos propios de la ciudad, por ejemplo, las fiestas por Santa Rosa, que aparecen en las fiestas de Santa Rosa 1671, la canonización, aparece Santa Rosa siempre como nuestra criolla, nuestra paisana. Por ejemplo, en un texto de Fray Juan Meléndez, que apareció en la conferencia de Carlos Gálvez, 10 años previo a los tesoros verdaderos de las Indias, festiva pompa por Santa Rosa, que es todo un discurso absolutamente criollista, defensa del criollismo, como lo son los tesoros también, ¿no? Y hay algunos fragmentos en los que incluso Fray Juan Meléndez reflexiona sobre la palabra criollo y hace una defensa frente a quienes utilizan la palabra de forma algo peyorativa. Y tengo por ahí el fragmento. También los modos en que aparece el componente indígena, por supuesto, muy relevante para la reiteración de un eje que atraviesa todos estos textos, que es el sentido de ofrenda de los bienes de América a España y la funcionalidad de la comunidad indígena para la exaltación de la ciudad en el contexto de las ciudades del imperio. Es decir, de qué manera se utiliza ese componente indígena para esa exaltación. Todo ello sin dejar de lado la conversión de la fiesta en algo que también entronca con la conferencia de Carlos Gálvez, la fiesta como espacio de negociación para el reposicionamiento social. Esto es importantísimo, cómo los gremios actúan en la fiesta para conseguir posicionarse, ¿no? en el escalafón social, o incluso en algunos casos para conseguir la protección o apoyo de la corona. De entre todas estas claves, quiero remarcar ahora que la tipificación del indígena en las relaciones de fiestas tiene como rasgo común ese sentido de ofrenda que estoy comentando, la riqueza de sus minas y de su naturaleza a la monarquía, por lo que aparece como pieza fundamental del engranaje colonial, puesto que de su esfuerzo y trabajo depende que esas riquezas puedan ser extraídas para España. Por ello, en las relaciones de fiestas aparecen siempre como los mejores fieles ante el monarca, formando parte de la configuración del Perú y de Lima como axis mundi, ¿no? Que en algunos textos se intensifican con esa identificación con la Jerusalén celestial que decía antes, por ejemplo, en los tesoros de Fray Juan Meléndez o en la relación de Francisco de Arrese por la entronización de Carlos IV, por recordar algunos. Esta representación indígena se solapa en los textos con la perspectiva laudatoria de la ciudad, en base siempre a su dimensión y configuración española como colonia que habría potenciado lo mejor de esa herencia, sustentada en su florecimiento en América, dentro de, por supuesto, ese mestizaje absoluto que también hemos escuchado en la conferencia de Carlos Gálvez. Se sugiere con ello esa conciencia de una hispanidad americana que va germinando en estos textos. Y todo ello se enfoca a través de imágenes totalizadoras de los espacios urbanos, las comitivas que van desde la Plaza de Armas, por las calles principales, recorriendo los espacios religiosos principales, etc. Escenario urbano en el que confluyen esa representación del indígena, que en algunos textos aparece de forma explícita para abrir las venas de América. Me llama mucho la atención que aparezcan esas venas y ofrendar esos tesoros y la configuración de los descendientes de los españoles. Todas estas imágenes en escenario urbano iluminan ese desarrollo del criollismo
pues tratan de mostrar al Perú como el enclave más privilegiado del imperio. Sobre la construcción del indígena añado algo más, y es que en los textos he visto que hay una fluctuación entre el indio bárbaro del presente y el ilustre inca descendiente de la dinastía imperial. Si bien esta construcción experimenta también una evolución a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en textos del siglo XVII, por poner un ejemplo, por el nacimiento de Felipe Próspero, son de Diego de Ojeda y de Agustín de Salas y Valdés, dos relatores sobre un mismo acontecimiento, sobre una misma fiesta. Se incluye en el desfile por la ciudad, en la fiesta, a los 12 mandatarios incas, formando parte de la genealogía del poder en el Perú, presentados como origen glorioso de un virreinato al que suceden, en orden de continuidad y en el desfile, las genealogías de virreyes y luego de reyes españoles. Es decir, mostrar en la fiesta una continuidad, una armonía, una integración. Ese desfile de los incas míticos convive en un mismo texto muchas veces en otras escenas con una representación del indígena anónimo, estereotipado. Se expresan en los textos a veces incluso, algo muy, muy curioso que me encontré, dudas, dice Agustín de Salas y Valdés, sobre la pertinencia o no de resucitar aquellas sombras, por si acaso abogaban a un sentimiento nacionalista incaico, ¿no? Entonces, se los integra, pero hay dudas sobre su pertinencia. Sin embargo, en textos de finales del XVIII, posteriores a la rebelión de Túpac Amaru II, que celebran la entronización de Carlos IV, 1790, desaparece esa resurrección del incario porque se prohíbe expresamente, y la representación del indígena en la fiesta evoluciona ahora sí ya a una imagen cada vez más folclórica, estereotipada, españolizada, y siempre, otra vez, por supuesto, ofrendando todos los bienes de la tierra a España, habitualmente a través de una imagen femenina. Si bien hay que señalar la importancia de que ahora ya no aparecen esos incas del pasado, que en la pintura, en la pintura del XVIII existen las tan conocidas efigies de los incas, ahora ya no aparecen aquellos mandatarios, pero los que organizan la fiesta de los naturales que se llama, o de la llamada nación índica, son los representantes del cabildo indígena. Todo ello coadyuva, y ya termino, a esa construcción de la mejor colonia para el imperio, ligada por consiguiente tanto al criollismo como a esa nación índica o indiana que tras esa revuelta de 1780 se muestra de nuevo en la festividad como la mejor vasalla de la monarquía, que recibe el beneficio de pertenencia al imperio, y así aparece en los cantos, en los poemas, en las loas. Una construcción de la comunidad indígena que ahora vemos realizarse por parte de esas élites indígenas que tratan de reposicionarse socialmente, tal y como se muestra de forma rotunda en esas fiestas por Carlos IV, que son auspiciadas, la fiesta indígena de los naturales, que es la que va al final de la fiesta de los gremios, son auspiciadas por el representante de esa élite indígena. Se llama, es una figura, me parece apasionante, Bartolomé Mesa Túpac Yupanqui, un comerciante muy conocido de la ciudad a finales del XVIII. Este es un síntoma claro del proceso histórico en el que las élites indígenas buscan reafirmarse a través del favor, la protección de la monarquía peninsular, festejando, pagando la fiesta e incluso pagando el texto que la inmortaliza. Porque para el Carlos IV tenemos a varios autores de la misma fiesta. Y entre esos autores está Francisco de Arrese y Seca, que era un universitario, catedrático de San Marcos, y está el poeta al que paga Bartolomé Mesa Túpac Yupanqui, que resulta que es el poeta peninsular tan conocido, andaluz afincado en Lima, Esteban de Terraya y Landa, tan conocido por Lima por dentro y fuera. El texto de Terraya se titula El sol en el mediodía, luego un larguísimo título. El sol, Carlos IV, en el mediodía,
en el Perú, en el hemisferio. Tal ejemplo, esa amalgama de actores muestra el complejo entramado de relaciones entre los diferentes segmentos de la sociedad y abre, desde luego, nuevos ángulos de reflexión desde el punto de vista de la fiesta del fasto que estos textos retratan. Muchos de ellos escritos desde una perspectiva netamente literaria, en verso, y otros desde una perspectiva histórica, pero cuajada de elementos literarios. En este sentido, los últimos textos analizados, los de final del 18, son profundamente significativos del momento histórico en el que conviven los movimientos de reivindicación indígena y el fortalecimiento de la identidad criolla. Y termino ahora sí. El análisis de las relaciones de fiestas limeñas permite por todo ello comprobar que estos textos se erigen en complemento esencial de las obras canónicas literarias para el estudio del inagotable panorama social, cultural, literario, histórico de la Lima virreinal, como documentos que absorbían la vida y al tiempo volcaban en la voz del relator, que siempre es interesada, por cierto, las tensiones y problemáticas de la sociedad colonial y de su relación con la metrópoli. Las fiestas, en suma, consagraban, sancionaban, fortificaban el sistema y sus relatores elevaron exponencialmente la complejidad de esos procesos. Con todo ello, concluyo que los textos que relatan la fiesta limeña virreinal permiten enfocar ese escenario urbano, Lima colonial, como gran teatro del mundo, porque muchas veces tenemos todos los continentes ahí reflejados y escenificados, que sacaba al damero, el damero limeño colonial de su costumbre, la ciudad fuera de costumbre, que dice Carvajal y Robles para referirse a la ciudad en fiesta, al mismo tiempo que paradójicamente mantenía la fiesta como costumbre y tradición, protagonizando el paréntesis anual de lo festivo, ese territorio de lo excepcional. Y con ello termino. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Eva. Y sobre todo, gracias por presentarnos las razones por las cuales se produjo esa apoteosis de Lima para sus propios conciudadanos, ¿no? Que una apoteosis que prácticamente llegó casi a divinizarla por lo que nos has contado, ¿no? Así que una Roma americana o una otra Jerusalén terrestre más, la ciudad de Lima. En fin, yo tengo algunas preguntas que hacerte, pero dado que el tiempo yo creo que se ha acabado, voy a ver si voy a ceder de mi turno a alguno de los presentes en este diálogo, por si quieren ellos formularlo desde casa, ¿no? Tenemos 13 participantes, 6 somos nosotros. Entre los otros 7, cualquiera de ellos que quiera formular una pregunta, adelante, por favor. ¿Tenemos tiempo, Miguel? Bueno, técnicamente deberíamos acabar sobre las Sobre esta hora, 8:30. ¿no? Estamos a 29. Es verdad que empezamos con unos 7-8 minutos de retraso, con lo cual para una vuelta yo creo que sí. Bueno, vamos a ver si hay alguien que pregunte. ¿Nadie? Pues, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Muchas gracias a todos los que habéis intervenido y a los que habéis organizado este encuentro. Y un cariñoso abrazo a mi amigo Antonio también, ya de paso. Bien, voy a intentar ser breve. Me interesa especialmente lo que concierne a la construcción imaginaria de la ciudad y cómo esa construcción imaginaria de la sociedad, de la ciudad, perdón, de esta ciudad americana pudo haber contribuido a una nueva perspectiva de Europa por esa comparación que en algunos de los que habéis intervenido habéis hecho mención. Bueno, hay otras más preguntas, pero no quiero tampoco copar el turno, dado que andamos mal de tiempo. Muchas gracias. Adelante, Eva. Vale.
Pensaba que la lanzaba para todos y por eso estaba esperando. Bueno, sin duda alguna, toda la construcción simbólica de no solo de Lima, sino de las ciudades americanas, impactó poderosamente en el imaginario cultural europeo del siglo, sobre todo a partir del siglo XVI, y influyó directamente en todo el pensamiento utópico de la Europa que nace después de 1492, ¿no? Ahí tenemos pues la utopía de Tomás Moro, o todas las obras que fomentan el pensamiento utópico europeo y que provienen en buena medida de esta construcción simbólica de las ciudades americanas que, como ha aparecido también en alguna de las conferencias, lo que vienen, pero incluso desde los propios diarios de Colón, es a dar continuidad, ¿no? a, a la idea de las ciudades de la abundancia, las ciudades míticas, las ciudades paraíso terrenal, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay como un péndulo, ¿no? Esas ciudades están recogiendo todo el imaginario europeo y al mismo tiempo están alimentando la transformación del imaginario europeo, que ya nunca será el mismo después de, de 1492 y seguramente los ponentes que me han precedido en la palabra pueden hacer algún aporte más a esta idea. Bien, pues entonces yo te iba a preguntar que si una cosa un poco más teórica, más abstracta, ¿no? Pero te hago la pregunta, pero no hace falta que la contesten, porque si no Miguel luego me riñe. Cuando os hayáis ido, Miguel me llama y me riñe, así que, en fin, yo te iba a preguntar que si no te parece una paradoja o incluso puede llegar a ser una especie de oxímoron normativo el hecho de que una ciudad como Lima sea modelo y al mismo tiempo sea cada vez más específicamente única y justamente por aquello que la hace modelo. Pero insisto, no me respondas que luego no tenemos tiempo. Complicada, Miguel, cuando quieras. complicada. Pues muchísimas gracias a todos. Ha sido una gozada oíros, como siempre, y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. De verdad, subrayo sus palabras. Una gozada oíras.